Buenas noches, hermanos, qué bueno estar en esta cuarta clase, libros poéticos y sapienciales. Vamos a introducirnos rápidamente en el libro de los Proverbios. Cuando hablamos del libro de los Proverbios, estamos hablando de sabiduría que nos hace fácil lo difícil. Y el motivo de esta sabiduría es tratar de que nosotros vivamos bajo los principios que nos inclinen ante el Señor. Vieron que siempre dicen que la sabiduría es la inteligencia puesta en práctica en la vida diaria. Bueno, pero cuando hablamos de la sabiduría de Dios, esta sabiduría tiene un aspecto más importante, que es llevarnos hacia el temor del Señor. Por eso nosotros en este libro, que nos va a hablar en términos didácticos, nos va a poner en perspectiva a la sabiduría que es de Dios, y es nuestro corazón bajo el temor de Jehová. No nos sirve de nada saber todo este libro de memoria, aplicarlo, pero que nuestro corazón de alguna manera no tenga mucho en cuenta a Dios. En definitiva, sería una aplicación parcial. Porque acá habla, por ejemplo, de la bebida, habla de cómo organizar la economía, habla de la familia. Pero si Dios no lo tenemos en cuenta, entonces no sería más que sabiduría humana. Pero la sabiduría que viene de este libro es a priori santa, y lo que nos quiere hacer es inclinarnos hacia el temor de Jehová, que lo tengamos en cuenta, que antes de tomar una decisión en la vida práctica, digamos, ¿qué hará el Señor en esta situación? La palabra proverbio viene de hacer algo semejante. Como decíamos al principio, hacer fácil lo difícil, utilizando imágenes. Es lo que hace una maestra de escuela dominical o un maestro cuando tiene un niño muy pequeño. Tiene que hablarle de la mentira. ¿Cómo le explico la mentira? ¿Cómo le explico de que eso está mal delante de Dios y que eso no le conviene con sus hermanos y mucho menos con sus padres en su relación? Entonces, todas las imágenes que va a utilizar para explicarle de que eso no está bien es lo que de alguna manera intenta definirnos la palabra proverbios en el original. Va a utilizar elementos para hacernos fácil lo que es difícil, y comprendiéndolo, entonces tomemos decisiones consecuentes. Quien es sabio, quien se sujeta a esta sabiduría, inclina su corazón hacia el Señor, como dice en el capítulo 1, verso 7. Algo importante es que estas leyes del cielo, que son para vivir acá en la tierra, que son fáciles de comprender, tienen además un autor. Ese autor es Salomón, hijo de David, rey de Israel. Eso está en el 1.1. Cuando nos referimos a Salomón, tenemos tres aspectos de él. Primero, en el capítulo 2 de Primera Reyes, en el verso 6 y 9, se nos dice de él que él era sabio. O sea, David reconoce en esas dos oportunidades que ya su hijo Salomón, antes de ser rey, vivía en sabiduría. ¿Cómo va a demostrar esto Salomón? Bueno, en el capítulo 3, mientras él duerme, Dios se encuentra con él y dice que le otorgaría lo que él quisiere. Imagínate, no sé si has el tema de la lámpara de Aladín. Bueno, en este caso Dios no es Aladín, pero le ofrece un solo deseo y se lo iba a dar. Salomón reconoce en esa instancia que él no sabe ni entrar ni salir, es muy joven y no tiene experiencia para gobernar un pueblo innumerable como Israel. Encima, en el capítulo 9 dice que es tu pueblo, Señor, no es mío. Aunque yo soy rey, tengo que gobernarlo, pero es tu pueblo. ¿Cómo me dirijo con este pueblo? Y mientras Dios lo escuchaba, Salomón le pide juicio para poder llevar a esta nación hacia lo recto, y le pide también discernimiento entre lo bueno y lo malo, para que él no se equivoque en el norte que trazaba para el pueblo, que era el pueblo de Dios. Esto le agradó tanto a Dios que le otorgó a Salomón la sabiduría, de tal forma que no hubo nadie ni antes ni después igual a Salomón. Porque él no pidió ni para sí, ni para sus años, ni para vivir más tiempo, ni para tener riquezas, ni por la cabeza de sus enemigos. Pidió para poder gobernar un pueblo que no le pertenecía, el pueblo del Señor. Hay uno que es mayor a Salomón, este es el Señor Jesucristo. Todo lo que se representa en el Antiguo Testamento lo representa él, pero él aún es más grande, como dice en toda la carta a los Hebreos. Uno la puede repasar y entender que Jesús es aún más grande que los proverbios, que la sabiduría que refleja el Proverbios capítulo 8 describe al Señor, pero no puede contenerlo. El Señor es mucho más grande que todas las letras juntas, que todo lo que se pueda decir. Él es el Señor, el Rey de los cielos. Él viene a ser la sabiduría personificada, como Pablo lo dice allí en 1 Corintios capítulo 1. Entonces, hablamos de él como nuestra sabiduría, pero esta sabiduría se ve reflejada en este libro y la vamos a aprender, o por lo menos nos vamos a introducir. Hay algunas imágenes que se utilizan, ¿se acuerdan?
los sinónimos. En el capítulo 1, verso 8, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Instrucción y dirección. Esos dos son sinónimos. La paternidad o maternidad, figura de autoridad, padre y madre. Ustedes fíjense que siempre el autor se va a referir como enseñándole a los hijos, es decir, a los más jóvenes. Pero la sabiduría hace lo mismo, porque es la sabiduría enseñándonos a nosotros. La sabiduría nos va a llamar hijos, entonces se va a comportar como la instrucción de un padre y como la dirección de una madre. Y esos sinónimos fortalecen el argumento. La antítesis, cuando había una contradicción supuesta en un pasaje específico, la encontramos en el 1.7 que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y la contrariedad a esto, la antítesis, es: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Acá se fortalece el argumento. El temor de Jehová es para quienes viven en sabiduría, bajo la sabiduría del Señor. Los que viven fuera del temor o rechazando el temor de Jehová son aquellos que desprecian la sabiduría y la instrucción y la dirección. La antítesis fortalece el argumento. Después está la síntesis. Por ejemplo, en el 20.2 se menciona, dice: como el rugido de cachorro del león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Básicamente empieza con una figura literaria y después lo resume, lo sintetiza en un pasaje. Tené cuidado como trates a un rey, porque él puede ser letal para tu vida, tiene autoridad para quitarte la vida. Así que, así como no jugás con un león, tampoco juegues en la presencia de un rey. Los autores, nosotros sabemos por título de que Salomón es el gran proverbista. Compuso 3.000 proverbios y más de 1.005 cánticos. Ahí en Primera Reyes, capítulo 4, 32 se menciona esto. Pero también los sabios recopilaron sabiduría, Ezequiel también, y toda sabiduría Salomón. En el caso de Ezequías, no Ezequiel, recopila ideas de Isaías y Miqueas. Y Agur y Lemuel son dos personas mencionadas en el capítulo 30 y el verso 31, el capítulo 31, pero de ellos no se sabe mucho. Algunos creen que son sobrenombres de Salomón, porque se menciona a Lemuel como rey, ¿sí? Y bueno, esas características parecen indicar que quizás era un seudónimo de Salomón. Son todos detalles que tienen su fraccionamiento dentro del libro de los proverbios. En cuanto a algunas figuras retóricas, nosotros vamos a encontrar algunos detalles. Resulta que en 1 Samuel capítulo 10, verso 12, se menciona en esa situación algo que le sucedió a Saúl cuando él estaba por ser llamado rey de Israel. Él fue el primer rey de Israel. Después lo que hizo ya es secundario, pero dice en este pasaje: si alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. Y fíjense lo que se hizo proverbio, esta pregunta. ¿También Saúl entre los profetas? Esa frase se hizo proverbio. Fue un momento histórico porque en ese periodo Saúl se encuentra con unos profetas y empieza a profetizar con ellos. Y nadie sabía lo que estaba pasando con Saúl. Y ante esa situación se genera un proverbio específico. Los autores no saben lo que significa mucho este proverbio. Algunos creen que es admiración, como una frase de una retórica, como que no tiene mucha respuesta a esto, como algo imprecedente. Y algunos creen que asociaba, digamos, aún a lo que sería una mala tarea de muchos profetas que habían en ese tiempo. En fin, pero hay proverbios que pueden ser de índole histórica. Están los metafóricos, donde se utiliza la metáfora. ¿Se acuerdan que entre el símil y la metáfora utilizaba elementos para describir algo sin el cómo? Y vamos a Proverbios 10:32, que dice lo siguiente: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Es decir, el que habla es el justo o el que habla es el impío, pero se habla como de la boca aislada, ¿se entiende? Se habla de las partes como hablando por sí misma. Pero eso es una metáfora, está hablando de la persona que está detrás de la boca. Pero no utiliza el cómo. ¿Cuándo se utiliza el cómo? En los similes, que es acá cuando dice parabólicos, allí hay similes. Por ejemplo, en el capítulo 10, verso 26, dice lo siguiente:
Ahí hay un símil, dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, terrible molestia. Así es el perezoso a los que lo envían, el que procrastina, el que deja todo para después. ¿Eh? Ni quiero tener un empleado millennial, decía. Después están los numéricos, como cuando se dice que el Señor aborrece 6 cosas, según su alma, y aún su alma aborrece 7. Son referencias, eso está en el 6.16. El didáctico, el acróstico, que es aquel que respetaba, digamos, en cada frase de inicio, en los proverbios, se respetaba el abecedario o el alfabeto hebreo. Hay muchas formas y eso está en el material, pero sirve para entender que hay figuras retóricas de las cuales no debemos olvidar. En cuanto al bosquejo del libro, nosotros encontramos lo que sería sus autores en la división de los mismos, pero encontramos el propósito del libro en los primeros 7 versículos, y desde ahí en adelante vamos a encontrar las palabras al Hijo sobre la sabiduría. El Hijo puede ser una referencia de Salomón como el sabio, enseñándole a un joven, o puede ser la sabiduría siendo un instructor como lo fuera un padre y una madre. La idea de esto es entender que la sabiduría nos está dictando a nosotros lo que es mejor para vivir una vida bajo el temor del Señor. Y que esa vida sea aplicable, obviamente. Después están los proverbios de Salomón, donde se va a diferenciar la vida entre justos e injustos, pero después se va a hablar de cómo debe vivir el justo. Y todo esto lo vamos a ir desarrollando en temas. Después está la palabra y la recopilación de los sabios, de Ezequías, y eso tiene que ser de un estudio más bien de índole personal. Vamos a meternos en algunos pasajes. Yo tengo acá el celular para ir un poco más rápido, porque la búsqueda con los dedos se complica entre tener el micrófono en la mano y trabajar aún con los apuntes. Entre los temas que habla de la sabiduría. Capítulo 3, verso 13 al 18. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Es un tema preeminente la sabiduría en este libro. El sabio Salomón, quien recibió de parte de Dios sabiduría, nos va a dar a nosotros esto que es algo preeminente y debe ser algo primordial en nuestra vida, para vivir en temor del Señor, no para otra cosa, sino para vivir bajo su temor. La pereza, lo que veíamos recién, en el capítulo 26 también se menciona, verso 13 al 16. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como para ponerle excusas, ¿no? No lo vamos a seguir leyendo, pero después, fíjate los motivos. Son excelentes la forma en la cual lo describe el proverbista. Después tenemos referencias a la familia. En el capítulo 22, verso 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este pasaje me hace acordar a Timoteo, ¿no? Timoteo estuvo bajo la crianza de su madre, aún de su abuela, y él de niño había aprendido las Sagradas Escrituras. Y él vivió bajo esa sujeción. Después fue un hijo de Dios porque Pablo lo llevó al conocimiento del Evangelio, pero él no era un neófito. Después habla de la amistad, en todo tiempo ama al amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Sí? Textos tan conocidos. Habla del buen nombre. Estos son pasajes que nos deben hacer pensar de lo importante que es llevar una vida que no dañe, digamos, nuestra imagen. A veces decimos, no me importa lo que piensen los demás, la Biblia enseña otra cosa. Mirá lo que dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. ¿Cómo te van a recordar? Es muy importante esto. No hablo de fama, no hablo de dinero, no hablo de popularidad, ni de éxitos en la vida, ni de logros. Hablo de si se huele en nosotros la vida que Dios ha puesto. Si nosotros somos modelos de temor hacia el Señor, si en nosotros se ve que vivimos bajo el temor del Señor. En definitiva, eso es lo único que muestra que la sabiduría de Cristo reina en nosotros. Del dominio propio. El dominio propio es una característica distintiva en los creyentes, pero también en personas que no son creyentes. ¿Cuál es la diferencia entre el dominio propio de Mahatma Gandhi y el de un cristiano regular? El Espíritu Santo en la vida. Porque no es propio, es por el Espíritu Santo. Dice el 16:32, mas el que tarda en airarse, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, fíjense. Y mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad.
Es porque el que controla su lengua puede controlar todo su cuerpo, dijo Santiago. Yo para mí estaba robándole algo de comparativa acá a los proverbios, pero es lo mismo, es el control, por los efectos que puede generar la pérdida del control. Y no sería un autocontrol, sería un control bajo el dominio del Espíritu Santo. Lo importante de la palabra, la bebida. Se menciona como la bebida como alborotadora en el 21 y en el 23-29 comienza a dar una serie de condiciones que va a vivir el que vive tras la mistura o tras el vino. Y es que aún se le van a amoratar los ojos, es decir, va a vivir en contienda, en problemas, por tendencias a sobrepasar el consumo. Pues no está prohibiendo el consumo en Proverbios. Salomón tomaba vino. El problema es que en el vino puede haber exceso y el exceso trae los problemas. Las malas compañías, en el capítulo 1, verso 10 lo resume. Miren lo que dice. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no contiendas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Dice, hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Sencillo, corto, fácil de entender. Es innegable lo que nos está queriendo decir. En el 5.3 se nos menciona a una mujer que tiene caracteres sensuales, que puede ser la mujer que fornica o la prostituta, y dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. En otra palabra, atrae, ¿sí? Pero dice en el 4, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como la espada de filo, sus pies descienden a la muerte, sus pasos cruzan al sol. Ustedes saben que entre los eruditos siempre se ha pensado en la sabiduría figurada como una mujer. La mujer virtuosa es símbolo de la sabiduría, de todo lo bueno que la sabiduría produce. Y la mujer fatua, la necia, la que se prostituye, es símbolo de la necedad. Entonces acá podríamos decir que la necedad, aunque parece algo bueno, termina llevando y haciendo descender al hombre hacia la muerte. Sin embargo, vemos allí en el capítulo 31 una mujer que puede educar a sus hijos, una mujer que es bendición aún a su marido. Así es la sabiduría también. Así que una mujer que es virtuosa puede ser comparada con la sabiduría misma. Negocios. 11.1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Guarda con hacer negocios que digamos, sean ilegales en los términos de intercambio. Es decir, hay gente que engaña con quien va a negociar, te vende un auto fundido, pero no te digo, hace poco un amigo hablamos de estos temas, ¿qué hago con mi auto? La realidad es que lo único que lo tenés que hacer es ponerlo al precio que es, pero decirle la verdad a quien se lo va a vender y que tome una decisión honesta. Y él me dijo, es cierto. Así que se liberó de cualquier peso de conciencia y sobre todo porque sabía en el fondo que el Señor le estaba diciendo que eso no debía hacerse. El dinero, ¿qué hay que hacer con el dinero? Fíjate que son todas cosas útiles, pero aún esto nos lleva hacia el temor del Señor en el trato del dinero. Capítulo 27, verso 23. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Porque las riquezas no duran para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Es decir, tené cuidado. No seas tonto, no te creas rico en términos eternos. Sé cuidadoso con lo que tenés. Trabajá como la hormiga y no descuides, porque así como tenés hoy podés tener carencias mañana. Pero si fuiste cuidadoso, esas carencias capaz que puedan notarse menos y puedas sostenerte en periodos de calamidad. Cuando pasó en Egipto, lo que José describió como los periodos en años, las 7 vacas, las 7 espigas, la bendición de José fue que él preparó al pueblo egipto para lo que se venía, la hambruna que se venía. Y esa preparación hizo que el pueblo sobreviviera. Y eso trae bendición. Es decir, somos muy responsables de lo que tenemos hoy en relación al mañana también. Porque el día de mañana, si tenemos carencias, quizás nos hagan pensar en el momento cuando tuvimos
esto que es la corona, esto que es la cabeza de ganado. Es cuando tuvimos la posibilidad de tener un ahorro y no fuimos previsores. En cuanto al amor también, tantos temas que hay en este libro. En cuanto a la división de estudio, el que hizo el material lo hizo muy bien. Él lo dividió como un acróstico, esto es lo que sucede en un acróstico, él puso la palabra sabio, y de cada palabra fue dividiendo algunos aspectos que tienen que ver con el estudio propiamente dicho del libro. En cuanto a la sabiduría, él va a hablar acerca de por qué es necesaria para en todo momento. Las actitudes, el contraste entre la vida del justo y el injusto. Los beneficios de vivir correctamente. Acuérdense que el que vive en necedad es como el que se acuesta con prostituta. Al principio parece dulce, pero al final es muerte. Las indicaciones para vivir correctamente con los demás, aún con los enemigos. Y la orientación para la vida en el hogar general y familiar. Entonces, ¿cuáles son los aspectos de la sabiduría que debemos tener en cuenta? La sabiduría es muy necesaria, pero yo quisiera acá que notemos lo que es la preeminencia de la sabiduría. Capítulo 4, versos 7 al 8. Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Si vos tuvieras una cantidad de posesiones, nada de ellas se compara con la sabiduría. Engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. El resultado de esto, de esta relación que se forja entre quien está con la sabiduría y que la valora más, que parece una relación matrimonial. Quien abraza la sabiduría, quien está con ella, quien le da la prioridad, como se la daría un marido a una mujer, recibe la bendición de ella. Por eso tiene que ser preeminente, tiene que ser lo que más deseamos. Esta sabiduría es provisión de Dios, no viene de cualquier lado. Dice, yo la sabiduría, en el 8:12, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Fíjense, ¿quién es la sabiduría? Es Dios personificado, es el mismo Señor Jesucristo. Es necesaria y finalmente nos trae bendición. Fíjense lo que dice el 8:21. O desde el 18, dice, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Eso dice la sabiduría. Dice, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por el medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. En definitiva, el beneficio de la sabiduría se traduce en la vida cotidiana. Que la persona que aún tiene poco pueda ser abundante en lo que tiene. Entonces, no sirve solo para el dinero, pero sirve para la vida. Y es preeminente. Debemos darle la prioridad, porque es la sabiduría del Señor la que nos hace inclinarnos ante Él como el Señor y el temor del Señor. Aspectos sobre las actitudes. Esto tenía que ver cómo viven los justos en relación a los injustos, cómo vive el sabio en relación al impío o al necio. Fíjense algunos de los textos que vamos a desarrollar. En principio habla del desprecio. El necio vive bajo el desprecio de la sabiduría, lo que veíamos en el capítulo 1, verso 7. Sin embargo, el que busca sabiduría la necesita, es humilde ante ella. El que hace mal o el necio vive en enojo. Fíjense lo que le produce el enojo hacia sí mismo en el 14, verso 17. El que fácilmente se enoja a locuras y el hombre perverso será aborrecido. También habla de que el que vive en desobediencia, el necio, el insensato, entorpece su propia vida. Fíjense lo que dice el 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Le quita las esperanzas, como dice en el 15:15. Fíjese. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Sufre la persona que vive tras su propia necedad. Es necesario encontrarse con Dios para obtener su sabiduría y para cambiar de esto sufrimiento a contentamiento. Es la presencia de Dios, es su propia sabiduría en nosotros.
La envidia, esta envidia que daña la salud. En el 14:30 dice lo siguiente: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma a los huesos. Finalmente, el necio a veces es orgulloso en su necedad, cree tener la razón pero no sabe nada. En Eclesiastés dice que el necio va diciendo a todos que es necio. Es como que él cree tener razón, pero lo que va diciendo no es tengo razón, es soy tonto. Y así es el orgullo en relación a la necedad. Se relaciona con la ignorancia. El 26:12 dice lo siguiente: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Utiliza una antítesis, fíjate. Dice que si el hombre sabio no habla de su propia opinión. Si hay alguien que se considera sabio y anda en su propia opinión, aún el que se considera necio es más sabio que ese que se cree sabio. Ahora, hay muchos aspectos que ayudan y que contrastan al justo con el que no lo es, al sabio con el que no lo es. En principio, la humildad, la mansedumbre. Esta es una característica específica. En el 3:34 dice lo siguiente: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Perdón, en el 34. Yo digo, ¿por qué estoy leyendo este? En el 34 dice, ciertamente, dice el 3:34. Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Recibe del Señor la gracia quien vive en humildad. Son cosas que ayudan porque en definitiva es Dios mismo protegiendo al que vive en su temor, es decir, bajo la sabiduría. Se caracteriza por vivir bajo un dominio propio, aquel que vive bajo las indicaciones de la sabiduría, en las actitudes que requiere. Obedece a la palabra. En el capítulo 3, verso 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, referencias a la palabra de Dios. Vive bajo el temor de Dios, como dice en el 1:7, o como también en el 9:10. Y tiene un espíritu alegre, es decir, no vive bajo las consecuencias tristes del orgullo y de la envidia y del sufrimiento, sino todo lo contrario, como dice en el 15:15. Dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. En definitiva, el contentamiento es lo que alegra la vida del que vive en la sabiduría del Señor. ¿Cuáles son los beneficios de hacer lo correcto, de vivir una vida correcta? En definitiva, vas a ver que hay cosas que evitar, entre ellos peleas y salir de garante cuando hay que tener cuidado. Yo siempre digo, yo alquilo todavía, ¿no? Y esta vez me salió de garante mi papá, que hace tiempo, y mi cuñado. Y la verdad que yo honro mis deudas porque tengo que honrar a las personas que pusieron su firma para yo poder vivir y alquilar lo que estoy alquilando. Pero tené cuidado con quién lo haces. Tenés que mostrar testimonio. Entonces, es muy importante. Y eso está en esos pasajes específicos. Hay cosas que hacer, hay que ser diligente y hay que ser íntegro. La palabra integridad, vamos a leerla en el 11, capítulo 11, verso 3, dice: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Qué tiene que ver lo íntegro? Tiene que ver con lo que soy por dentro, con lo que hago por fuera. Hay mucha gente que se comporta de forma religiosa, pero por dentro no es muy compatible esa religiosidad. Por dentro está envenenado. Entonces, la integridad tiene que ver con lo que soy, pero también con lo que hago. Hay una conexión entre eso, una conexión íntegra. Dios sabe lo que hay por dentro y sabe si lo que soy por dentro es lo que hago por fuera. ¿Se acuerdan los fariseos? Sepulcros blanqueados. Por dentro, podrido. Por fuera, hermosos. No sirve de nada eso. Entonces, hay que hacer las cosas con integridad, sin doblez. Y ser diligentes, como dice el 6:9. Dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Es decir, cuando nos toca hay que hacer. Ahora hay cosas que elegir, las compañías, los consejos, los caminos. Qué feo es cuando erramos, ¿no? En el 14:8 dice lo siguiente: la ciencia del prudente está en el entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Las cosas que debemos elegir
nos contextualizan en una situación dada, que es las decisiones que voy tomando van estableciendo el camino. Si la guía que yo tengo es la sabiduría del Señor, aunque me toque un camino difícil, sé que Él va a estar conmigo. Esto no tiene que ver con hacer juicios. ¿Se acuerdan que los amigos de Job creyeron que lo que estaba viviendo Job era culpa de su pecado? No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con vivir bajo las reglas que nos llevan hacia el temor del Señor. Ser consciente de cada decisión que tomamos como si fueran decisiones que el Señor estaría tomando. Es difícil, hermanos, pero podemos sujetarnos a esos principios. Ahora, en cuanto a las relaciones, yo quisiera mencionar lo que dice simplemente aquí en el 2022, para que no se haga muy larga. Después ustedes pueden repasar el material, no es largo. Dice, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Y el 24-29 dice, no digas como me hizo así le haré, daré el pago al hombre según su obra. No te vengues. Las relaciones adecuadas no se basan en hacer mal por mal, ojo por ojo, diente por diente. Fíjate que este principio para no vengarse es lo que el Señor después amplifica en el primer mandamiento, amarás a Dios, y en el segundo, que es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué hacer ante los enemigos? En el 24, 17, 18 dice lo siguiente: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. No te goces ante la caída de tu enemigo. Quizás sea un factor de cercanía hacia Dios, de compasión, y de que Él vea que el Señor está en nuestro corazón. Dice el 25-21, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Frases que encontramos allí en el Nuevo Testamento. Relaciones adecuadas. Menos venganza, más amor de Dios. Menos represalia, más perdón. Y es así, hermanos. Y nos va a tocar vivir situaciones donde terceros nos coloquen en situación de angustia. Confiemos en el Señor. Yo puedo contar una, pero en algún momento lo voy a hacer de forma presencial. Pero a veces los ambientes laborales son propicios muchas veces para que se manifiesten injusticias. ¿Y qué debemos hacer? Yo en algún momento pensé en ser este que devuelve mal por mal, o devuelve justicia, que es lo que uno pretende en devolver lo que ha recibido. Pero el Señor me tuvo que inclinar hacia la oración. Gracias a Dios siempre llegan los consejos justos. Como siempre digo, no hay hombre que no necesite el consejo. Y gracias a Dios está el libro de Proverbios para las indicaciones de una vida que le agrada al Señor. Finalmente, con esto terminamos algunos aspectos de la conducta. Hay diferentes textos. Ustedes van a tener el video y pueden buscarlo. En el material está también muy explícito. Ahora, no todos han sido padres. No todos son esposas en los que estamos en la clase. No todos están casados. Pero sí todos somos hijos de alguien. ¿Sí? Y por eso nos vamos a dedicar a terminar con esos tres textos. Capítulo 10, verso 1. Dice así: los proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Mi mamá siempre me leía este texto. Cada tanto me portaba bastante mal. Y no sé si se los mencioné acá, pero ella siempre me decía, antes de mostrarte la varilla que tengo de la cual Proverbios habla, anda a leer los Proverbios a ver si tenés que cambiar de actitud y eso va a ser mejor y más saludable para vos. Y así me criaron, bajo el temor del Señor. Y también cada tanto me cruzaban un varillazo sin previo aviso porque me estaba portando muy mal. Dice en el 19:26, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es el hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Imagínatelo de esta forma. Si la sabiduría se comporta como algo que nos instruye y nos corrige, como un padre y una madre, ¿quién sería el hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio? El necio, el que no obedece. ¿Se dan cuenta la riqueza de toda esta interpretación de los textos? Capítulo 29, verso 3. Y con esto terminamos. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. En otras palabras, la sabiduría tiene que ver con instrucción,
tiene que ver con lo que hablamos al principio, de que se representa con la mujer que engrandece su casa, que no es una ramera, sino que está casada, que cría a sus hijos, que les enseña, que se esfuerza, que fructifica en su hogar. Así es la sabiduría. Sin embargo, el necio es como un hijo que se acuesta con rameras. Eso trae dolor al corazón de cualquier padre. Pero aquel hijo que ama la sabiduría produce alegría en el corazón de sus padres. Hermanos, la verdad que este libro es un libro de carácter hermoso. Tiene algunas áreas de dificultades que no las he tocado, pero cualquier comentario podría ayudar. Pero más allá de estos matices de dificultad, es un libro práctico que tiene como fin hacer que nosotros que somos sacerdotes de este nuevo sacerdocio santo, por ser un nuevo pueblo adquirido por Dios, es que vivamos bajo la sabiduría del Señor. Sabiduría que va a fructificar ¿en qué? En ser conscientes de su presencia, ser temerosos de Él. Elegir siempre aquello que se corresponda con su voluntad. Y cuando fracasemos siempre podremos tomar la decisión correcta de arrepentirnos y seguir para adelante, como el Señor así lo quiere. Vamos a orar y espero que la clase les haya sido de bendición. Padre que estás en los cielos, gracias por esta clase, gracias por la bendición de tu palabra. Y es cierto, Señor, en ella encontramos mucha claridad, pero a veces somos tan duros, a veces nos comportamos de manera tan necia, Señor, que no podemos levantar la cabeza y mirar a otros para decir vos te equivocaste, vos te equivocaste. Tu palabra es clara, Señor, y como espejo nos dice a nosotros cuántas cosas tenemos que mejorar, cuántas cosas tenemos que cambiar, Señor. ¿Seremos orgullosos frente a la sabiduría? No, Señor, ayúdanos a entender de que la sabiduría pretende ser instructiva como un padre y una madre. Ayúdanos a abrazar esto, Señor, pero a vivir por ello. Alejanos, Señor, del pecado porque sabemos que trae consecuencias, Señor. Y si en algo te hemos fallado, Padre, perdonanos y danos esa oportunidad a un hijo que quiere obedecerte, quiere agradar al Padre, quiere agradar a la Madre, quiere vivir para ti, Señor. Gracias por todo. Bendice a cada hermano que escucha estas clases. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.